La historia del Leipzig comenzó con su fundación el 19 de mayo de 2009 a través de la empresa de bebidas energéticas Red Bull. El equipo comenzó jugando la quinta y última división profesional de Alemania tras comprar el lugar para participar. En un principio, el nombre que iban a adoptar para jugar era Red Bull Leipzig, pero al estar prohibido reglamentariamente, decidieron llamarlo Rasenball Sport Leipzig. El nacimiento de la institución está relacionado a las inversiones deportivas del empresario austríaco Dietrich Mateschitz, quien ya se había adueñado del Red Bull de Salzburgo y el New York Red Bulls. Una de las principales influencias que tuvo el multimillonario para lograr esto fue la de su íntimo amigo Franz Beckenbauer. El objetivo de Mateschitz, a diferencia de otros nuevos dueños, es que no destinó el dinero en traer grandes refuerzos internacionales, sino que se enfocó en mejorar las academias juveniles. En 2012 llegó como director técnico Ralf Rangnick, quien impuso nuevas políticas deportivas y métodos de entrenamientos modernos para lograr que el club ascienda a la tercera división del fútbol alemán después de ser campeones en la temporada 2012-2013. Otra de las políticas a cumplir era que los jugadores a contratar no debían tener más de 23 años. Sin embargo, y a pesar de todos los cambios positivos que implementaron, el Leipzig es uno de los clubes más odiados de Alemania. Recibió el rechazo de las hinchadas rivales porque lo consideran como ejemplo de club comercial al servicio de Red Bull. Esto se relaciona con un choque con la cultura tradicional del fútbol alemán, debido a que las reglas del país establecen que el 51% de las acciones de un club deben ser propiedad de los socios. Posteriormente, en mayo de 2014, lograron subir a la Bundesliga 2 con Joshua Kimmich y Yusuf Poulsen como máximas figuras. 2 años más tarde, el 8 de mayo de 2016, llegó el ansiado ascenso a la Bundesliga con el propio Rangnick como DT. En total fueron 4 ascensos en 7 años. En su temporada de debut en primera, fueron la gran sorpresa del torneo, finalizando como subcampeón solo por detrás del Bayern Múnich. El equipo se destacó por tener un estilo de juego ofensivo y contaba en el plantel con jugadores como Naby Keita y el goleador Timo Werner. Gracias a esta campaña, el equipo obtuvo la clasificación para la Champions League 2017-2018. A la temporada siguiente, lograron llegar a la final de la Copa Alemana, perdiendo 3-0 con el Bayern. En la actualidad, el Leipzig es uno de los mejores equipos de la Bundesliga. Dirigidos por Julian Nagelsmann, de tan solo 33 años, esta temporada terminaron terceros en liga por detrás del Borussia Dortmund y el Bayern Múnich. Ahora, luego de dejar en el camino en octavos al Tottenham, finalista de la edición anterior, ganándole los 2 partidos con un global de 4-0, tienen por delante el partido más importante de su historia cuando se enfrenten al Atlético de Madrid en los cuartos de final de Champions League. Si les gustó el video, suscríbanse, denle me gusta y activen la campanita de notificaciones para que podamos seguir creando contenido.